en la escuela hoy día. Grecia, 520 a.C. Es cierto que Pitágoras era un poco, loco, es la única forma de decirlo. Estudió en Egipto, en el Medio Oriente, y a su regreso a casa organizó la Escuela Vegetariana de Matemáticas, donde se dedicó a explorar las maravillas y los misterios que esconden los números. Pitágoras fue el primero en dar con la idea de números pares e impares, y hasta les asignó un sexo. El 1 era un hombre, el 2 era mujer y demás. También le fascinaban los números enteros, los grupos de unos. Se dio cuenta de que ciertos números enteros hacían formas agradables. El 3 forma un triángulo, el 4 un cuadrado. 1 más 2 más 3 más 4 da 10, lo que forma un triángulo mágico. Pitágoras también sabía que el 1 podía ayudar a explicar una de las dudas filosóficas esenciales de la época. Los filósofos griegos se empeñaron en buscar eso que es la esencia de todas las cosas. Algunos filósofos decían que todo está hecho de fuego. Otros decían que era de aire, otros de agua. Según Pitágoras, todo estaba hecho de números, incluyendo la música. Para conocer lo que Pitágoras quiso decir, me vine al Walter Perry Garden Center en Oxfordshire. Muchas gracias. Todo lo que necesito ahora es un matemático. Yo soy matemático. Vaya, qué suerte. Pero si quieres aprender de Pitágoras, música y matemáticas, necesitaremos macetas de distintos tamaños. Aquí está. Pitágoras quiso entender por qué sonaban tan hermosas y armoniosas ciertas combinaciones de notas. Si tocamos una maceta, obtenemos una nota, la. Si la combino con la nota de esta maceta, es una mala combinación. A ver cómo suenan juntas. Sí, eso no se oye bien. Pero si toco esta maceta, es una hermosa combinación. Oigámosla juntas. ¿Por qué es una combinación tan hermosa? Pues, por las matemáticas. La relación entre las ondas de las dos macetas forma una relación perfecta de 1 a 2. La combinación entre números enteros es lo que produce el sonido, a diferencia de la otra maceta, que es una relación de 1 a 1,264. No es una buena relación entre enteros, lo que causa el mal sonido. Entonces Pitágoras dice que las armonías vienen de combinaciones de números enteros, números que son grupos de unos. Pitágoras se dio cuenta de que los números enteros son la razón de los sonidos hermosos. Se emocionó al punto de deducir que la matemática era la base de todo, lo que podía explicar las armonías musicales, el cosmos. De ahí es que viene la frase, la música de las esferas. ¿Comenzamos? Claro, ¿por qué no? Si la belleza de la música descansaba en los números enteros, según Pitágoras, todo lo demás también. Ya que los números enteros son agrupaciones de unos, el 1 debía ser el material esencial del que el universo estaba construido. Nunca fue más admirado el 1. Sin embargo, el sistema de creencias de Pitágoras iba a fracasar. Irónicamente, el triángulo que lo hizo tan famoso sería la prueba de su error. Si el 1 estaba en el núcleo de todo, también debía estarlo en el núcleo del triángulo. Incluso el triángulo de ángulo recto, de dos lados iguales. El problema es que no es así. Pitágoras siguió tratando de hacer de cada lado un número exacto de unidades, pero le era imposible. Cuando uno de sus discípulos le hizo ver esto, los demás lo abrumaron. El sistema de creencias de Pitágoras, de que el mundo estaba basado en unidades, era una mentira. El cuadrado de la hipotenusa del ángulo recto de un triángulo es igual a la suma de los cuadrados de los dos lados adyacentes. Desmentido por su figura geométrica preferida.
Sin embargo, el 1 estaba por iniciar una nueva carrera. Solo que antes tendría que ser un poco menos real. Como los que le precedieron, Pitágoras no podía concebir los números a menos que representaran cosas reales. Un 1 no era un 1 a menos que representara una silla, un paso, un presentador de televisión. Pero los matemáticos que siguieron a Pitágoras se liberaron de esta limitante. Sí, Arquímedes es famoso hoy por ser el primer inventor. Además, fue el más grande matemático del mundo moderno. A Arquímedes le encantaba jugar con los números, por lo que llevó las matemáticas al reino de lo inimaginable, ya que en estos juegos hacía que los números hicieran cosas imposibles, como por ejemplo, averiguar cuántos granos de arena hacían falta para llenar el universo. Aunque algunos de estos juegos parecían triviales, a veces arrojaban resultados prácticos de los cuales nos beneficiamos hoy día. Por ejemplo, estaba obsesionado con lo que sucedería si se convertía una esfera en un cilindro. ¿Cuál sería la diferencia en el área que ocuparía? En lo personal me importa un bledo, pero para Arquímedes, el momento más importante de su vida fue lograr el éxito al encontrar una fórmula. Aunque fue apenas un alarde de conocimiento matemático, al final probó ser asombrosamente útil. Gracias a Arquímedes, los cartógrafos modernos pudieron convertir el globo terráqueo en un mapa plano. El 1 ya no era la esencia del universo, pero ayudaba a crear la era dorada de las matemáticas teóricas. Pero una nueva fuerza se desarrollaba en el mundo, y el 1 iba a ser dominado por gente que tenía obsesiones muy distintas. Arquímedes vivía en Siracusa, ciudad que fue invadida por los romanos en el 212 a.C., mientras estaba en mitad de un cálculo difícil. De hecho, estaba tan concentrado en su trabajo que solo pudo decir: "Le ruego que no me interrumpa". Comentario no muy inteligente. Fue el fin de la matemática teórica en el mundo clásico. A los romanos no les interesaban las abstracciones etéreas como el cálculo del peso de todas las cabras que jamás han existido. A ellos les interesaba el poder. Le gustara o no, el 1 era un servidor de Roma. Debía dejar detrás el confuso mundo de las matemáticas abstractas y asumir asuntos más prácticos. El 1 entra al ejército. Se convirtió en la base del mundo romano, ya que lo usaron para imponer un rígido yugo numérico en sus ejércitos. Había 10 hombres en una sección. 10 secciones con 100 hombres eran las llamadas centurias. A 2 secciones se les llamaba manipulus, lo cual significa literalmente un puñado, lo cual imagino que eran 200 soldados romanos. Hasta los castigos se plegaban a principios numéricos. Si una legión sufría una derrota humillante, toda la legión era diezmada, palabra que proviene del latín decem o 10. Sin importar su culpa, uno de cada 10 soldados era asesinado.